Gracias a Dios porque nos da hoy la gracia de poder abrir su palabra. Y llegamos hoy a un pasaje excepcional, un texto que, como debe ser en toda la palabra de Dios, pero hay ciertos textos que en un sentido uno dice, hombre, Señor, es inconcebible que podamos estudiar esto, escuchar esto, pensar en esto, proclamar esto. Somos siervos inútiles, indignos, ineptos. Es algo tan glorioso que podamos estudiar tu palabra. Y hoy en particular planeamos estudiar Isaías 63, versículos 1 al 6. Isaías 63, versículos 1 al 6, un texto excepcional, como lo es toda la palabra de Dios, pero en un sentido verán por qué Nos encontramos aquí en la última sección del libro de Isaías. Esta sección se concentra en la bendición que va a disfrutar la nación de Israel en el futuro. El Señor dijo esto a los israelitas para consolarlos cuando estuvieran bajo la cautividad babilónica. Ahora, aquí en particular, el Señor consoló a los israelitas que oyeron esto por primera vez al recordarles el juicio fulminante del Señor contra las naciones enemigas de Israel y la misericordia infinita hacia Israel. Y el Espíritu Santo usó Isaías para escribir este libro alrededor del año 700 al 681 a.C. Y como alguien dijo, Isaías capítulos 63 y 64 son como la contraparte de Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19 encontramos la gloriosa segunda venida del Señor Jesucristo. Y aquí en Isaías 63, 1 al 6, encontramos el cumplimiento de lo que Isaías 61, 2 llama el día de la venganza de Dios. Este es el día de la venganza de Dios. Podemos titular nuestro estudio de esta mañana, El Señor Vengador. El Señor Vengador. No en el sentido pecaminoso, Él no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. No venganza en el sentido que nosotros la conocemos de manera pecaminosa. Pecó contra mí, se la voy a devolver pecando igual o peor. No. Simplemente vengador como lo presenta la Biblia. El Señor vengador en el sentido de que Él juzgue el pecado de manera santa, perfecta, justa. Ahora vamos a leer el texto antes de verlo a detalle. Isaías 63, 1 al 6, un texto hermoso. Vean lo que dice el texto. Dice así en Isaías 63, 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Isaías 63, 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Es un pasaje muy fuerte. Aquí encontramos dos elementos del Señor como el vengador que te enseñan su juicio. Dos elementos del Señor como el vengador que te enseñan su juicio. Este es un texto fuerte que nos recuerda algo de la realidad que enseña la Biblia, de que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, que nuestro Dios es fuego consumidor. Estos dos elementos son, para que los tengan ahí en mente, en primer lugar vemos en los versículos 1 al 3 la identificación del vengador. Y en los versículos 4 al 6, en segundo lugar, la explicación del vengador. La identificación, versículos 1 al 3, y la explicación, versículos 4 al 6. Entonces, veamos el primero de dos elementos del Señor como el vengador que te enseñan su juicio. Ahí, en los versículos 1 al 3, veamos
la identificación. Vean la identificación del vengador. El capítulo empieza con 3 preguntas que presentan al Señor ejecutando un juicio único. Vean el 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra? Una pausa ahí. Bosra era la capital de Edom. Esto lo vemos en Isaías 34:6. Este viene de Edom, dice ahí el texto. Y como lo vemos en Isaías capítulo 34 y en el resto del pasaje, Edom aquí representa a las naciones que odian a Dios y a la nación de Israel. Entonces, ahí en Isaías 63:1, cuando dice el texto, véanlo de nuevo, ¿quién es este que viene de Edom? Este viene de las naciones que odian a Dios porque ha hecho esto con las naciones. Vean lo que ha hecho. Versículo 1 continúa. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Vean la palabra rojos, en hebreo se refiere a un púrpura rojizo, algo así como una mancha que deje el vino, por ejemplo, en un mantel, seguro lo han experimentado, en la ropa, y deja una especie de púrpura rojizo, como una gota de vino tinto que mancha la ropa. Ese es más o menos el color, un púrpura rojizo. Y vean, continúa, segunda pregunta en el versículo 1. Este hermoso, la idea ahí del original es majestuoso en su vestido, que marche en la grandeza de su poder. Está preguntando aquí en el 1, ¿quién es este? ¿Quién es? Quiere la identificación aquí, el Espíritu Santo nos lo va a dar, pero a manera de pregunta así se va a presentar. ¿Quién es este que viene de Edom? ¿Quién es este que viene de las naciones que odian a Dios y describe su vestido con vestido de púrpura rojizo? No nos da tanto detalle aquí, pero describe algo del color de sus vestidos. Es majestuoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Este es alguien poderoso, alguien que viene de las naciones que odian a Dios, no porque sea parte de las naciones, sino porque ha hecho algo con esas naciones, como lo va a describir. Y este que es identificado en pregunta, marcha en la grandeza de su poder, es majestuoso, es glorioso la idea, es poderoso. ¿Quién es? Aquí viene la respuesta al final del 1. Responde la persona, yo, el que hablo en justicia. Esto significa que dice la verdad, hablo en rectitud. Y observen al final del 1, grande o fuerte para salvar. ¿Quién es este? Solo uno califica, solo una persona es fuerte para salvar, solo una persona tiene la capacidad de salvar espiritual y físicamente, espiritual en términos eternos, solo una persona dice la verdad siempre, solo una persona puede marchar en la grandeza de su poder, es glorioso, en este caso manchado con vestidos, vamos a ver, púrpura rojizos. Solo una persona ha venido de hacer algo con las naciones aquí en términos proféticos, y es Yahweh, es el Señor Jesucristo, el Dios hombre. Solo Él habla la verdad siempre, y solo Él tiene poder para salvar. Dices tú, ¿cómo llegas a esa conclusión? Bueno, hay varias razones por las que llegamos a esa conclusión, pero simplemente para resumirlo, en Apocalipsis 1 nos dice que Él es el testigo fiel, el todopoderoso. Él es el que salva, el único que tiene la capacidad de salvar. Y vamos a ver en un momento, Apocalipsis 19 es el cumplimiento exacto de esta profecía de Isaías 63, 1 al 6. Lo que estamos viendo aquí en Isaías 63, 1 al 6 es una profecía cumplida en Apocalipsis 19. Ahora, en el versículo 6 se enfatiza esto cuando dice: con mira hollé los pueblos y los embriagaré en mi furor y embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Vamos a ver en un momento cómo eso se cumplirá eso en el futuro. Esta es una descripción, se los adelanto, aunque seguro ya lo saben,
siguiendo una lectura de su Biblia, algo de estudio que han hecho de esto. Ahí, Isaías 63, 1 al 6 describe el juicio del Señor de las naciones cuando venga en su segunda venida en el Armagedón. Eso es lo que describe, eso es lo que profetiza Isaías 63, 1 al 6. Pero vean los detalles, versículo 2. Isaías 63, 2. ¿Por qué es rojo tu vestido? Otra vez ese púrpura rojizo como las manchas de vino en la ropa. ¿Por qué, versículo 2, es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Ah, ahí nos da otra pista. Recuerden, el lagar era el lugar donde pisaban las uvas para exprimirlas, sacarles el jugo y hacer vino, pero al pisarlas salpicaba el jugo de las uvas y manchaba la ropa del que las estaba pisando de púrpura rojizo, por el jugo de uva, obvio que salpicaba. Y esa es la idea aquí, pero aquí es una ilustración del juicio del Señor, y esto lo sabemos por el versículo 3, el siguiente versículo, véanlo. Este es un versículo fuerte. Dice Isaías 63, 3, responde esta persona, el Dios hombre, Isaías 63, 3, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos, la idea es de las naciones, nadie había conmigo. Una pausa, y esto es muy importante. Esto demuestra, y esta es otra razón por la que solo se puede referir esto al Señor Jesucristo, como lo corroboran otros lugares de la Biblia. Vean de nuevo el versículo 3. He pisado, vean el énfasis en que lo hizo totalmente solo esto. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Esto demuestra que solo Él es el juez. Solo Él tiene tanto poder, como dice el versículo 1, solo Él es el que anda en la grandeza de su poder, solo tiene este nivel de poder, de autoridad, para que Él sea el juez y pueda ejecutar este juicio, al grado que no necesita a nadie que le ayude a ejecutar este juicio. ¿Escucharon eso? Él tiene tal nivel de poder y de autoridad que solo Él es el juez, y por eso el versículo 3 dice, pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Él no necesita a nadie que le ayude a ejecutar este juicio. Y vean ustedes, versículo 3 al final, dice el 3, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé, y aquí viene la razón por la que los pisó. Los pisé con mi ira. Esto indica que este es un juicio contra las naciones. Ahora, cuando la Biblia enseña que Dios es un Dios de ira, un Dios que se enoja, no pensemos que se enoja como nosotros de manera pecaminosa. Jamás. Él es santo, santo, santo. Él tiene un enojo perfecto, santo, justo contra el pecado. Esa es su ira, y responde al pecado con juicio, porque Él es santo y Él es justicia perfecta. Nosotros, cuando nos enojamos, cuando nos airamos, no nos enojamos como Él. La Biblia nos manda a enojarnos de manera santa, como el Señor Jesucristo, cuando fue deshonrado. El templo, recuerdan, ahí en los evangelios, Él se enojó de manera santa porque el Señor, su Padre, estaba siendo deshonrado. A eso nos manda la Biblia, a enojarnos cuando Dios es deshonrado. Pero la realidad es que tristemente, normalmente, frecuentemente, nos enojamos mucho, mucho más de manera pecaminosa que de manera piadosa. No nos enojamos tanto porque Dios es deshonrado, sino porque yo soy deshonrado por mi soberbia. Porque no hice lo que quise, o porque alguien no hizo lo que yo quise, porque de alguna manera yo fui estorbado en hacer lo que quería. Ese es el enojo pecaminoso. El enojo pecaminoso se enoja porque la persona es deshonrada, es soberbio. Pero el enojo piadoso se enoja porque Dios es deshonrado, sin importar qué le pase a Él. En el caso de Dios, así es una ira perfecta, santa. Entonces, versículo 3, véanlo, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, de nuevo es un juicio contra las naciones, y los hollé, se refiere, los pisé con los pies. Esto es una imagen
que vemos en otros lugares del Antiguo Testamento, como en Lamentaciones 1:15, Joel 3:13, los hollé, los pisé con los pies, vean cómo, versículo 13 al final, con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. De nuevo, no porque literalmente el Señor va a pisar a los seres humanos de las naciones, no, esta es una simplemente ilustración, como si Él fuera el que estuviera pisando las uvas para producir vino en un lagar, y le salpicó el jugo de la uva conforme le estaba pisando con los pies como lo hacían en esa época. Entonces, la idea aquí de la ilustración es que el Señor pisó solo a las naciones, como si las naciones fueran uvas, para juzgar el pecado de las naciones, y al pisarlas y matarlas, quedó salpicado de su sangre como el que pisaba las uvas en el lagar. De nuevo, hermanos, el hecho de que juzgue solo apunta a su poder, a su soberanía, y escuchen, a su intervención personal en este juicio, a su intervención personal directa en este juicio. Piénsenlo. En otros juicios, a lo largo de las Escrituras, Él usó a naciones para juzgar, como cuando usó a Asiria para juzgar a Judá en Isaías 10:5, y como un escritor lo señala, esto habría dado confianza, el oír esto, habría dado confianza a los israelitas que escucharon esto por primera vez, de que Dios acabará con todas las naciones malas. Dios acabará con todas las naciones malas. Esta es una verdad muy importante. Dices tú, ¿por qué? Porque esto significa que nadie más que Dios, nadie más que el Dios hombre, el Señor Jesucristo, tiene la capacidad de acabar con la maldad en este mundo. Nadie más que el Señor Jesucristo tiene la capacidad de acabar con la maldad en este mundo. No hay gobernante, no hay programa social, no hay programa académico, no hay filosofía humana ni religión que pueda acabar con la maldad en el mundo. No hay persona, no hay ser humano que tenga la capacidad de juzgar el pecado en este mundo de manera permanente y perfecta. Solo uno, el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo. No hay otro. Y vean cómo el versículo 4 explica que esto será un juicio. Y esto nos lleva al segundo de dos elementos del Señor como el vengador que te enseñan su juicio. Ya vimos la identificación del vengador, versículos 1 al 3, y vean, en segundo lugar, la explicación. La explicación del vengador, versículos 4 al 6. Dice ahí la explicación del vengador, comenzando en el 4, Isaías 63, 4. Porque el día de la venganza, esa frase se refiere a un juicio específico, justo, merecido. A eso apunta Isaías 59, 18. Un juicio justo, específico, planeado, merecido. Dice aquí, recuerden, está respondiendo el Señor, versículo 1, el que dijo yo, el que habla en justicia grande para salvar. Aquí está respondiendo el siervo de Yahweh, el siervo de Jehová, así denominado en Isaías, el Señor Jesucristo. Vean lo que dijo en el 4. Porque el día de la venganza, de este juicio justo merecido, está en mi corazón. Y aquí viene la razón primordial de este juicio tan fuerte contra las naciones. Versículo 4 al final. Y el año de mis redimidos ha llegado. ¿Quiénes son sus redimidos? Aquí, la nación de Israel. La nación de Israel. Esto es, el Señor juzgará a las naciones enemigas de Israel. ¿Para qué? Versículo 5. Para librarlos de la amenaza destructora de esas naciones. Pero antes de ver el versículo 5, debemos entender que el versículo 4, esto es Isaías 63, 4, es el cumplimiento de Isaías 61, 2. Véanlo. Isaías 61, 2, regresen ahí 2 capítulos. 61, 2. Vean desde el 1 un texto hermoso. Isaías 61, 1, esto lo leyó el Señor Jesucristo en Lucas 4 hasta la parte antes del juicio de Dios. Isaías 61, 1, van a reconocer este texto.
En Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Aquí tienen a la Trinidad, es hermoso. El Espíritu de Jehová el Señor, ahí está el Espíritu. Jehová el Señor, ahí está el Padre. Sobre mí está el Hijo. Porque me ungió, está hablando el Hijo, me ungió Jehová. Esto lo leyó el Señor de nuevo en Lucas 4. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí leyó el Señor en Lucas 4, 18 al 19 y dijo, esta escritura es cumplida hoy en vuestros oídos. Esto lo cumplió el Señor en la primera venida. Podríamos decir que habrá un segundo, un doble cumplimiento, un cumplimiento completo cuando salve a Israel, cuando regrese en la segunda venida. Pero esto es lo que no leyó el Señor. Versículo 2, siguiente frase. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y vean esto, Isaías 61:2. Y el día de venganza del Dios nuestro. El día de venganza del Dios nuestro es lo que cumple Isaías 63:4. El día de la venganza, regresen aquí a Isaías 63:4. El día de la venganza, el mismo día, el mismo juicio ha llegado. Entonces, el mismo día en el que juzgue a las naciones en su segunda venida, será el mismo día en que venga por sus redimidos, esto es, que salve a la nación de Israel. Por eso dice de nuevo el versículo 4, véanlo, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. ¿Por qué? Porque cuando el Señor regrese va a juzgar a las naciones que odian a su nación escogida, que lo rechazaron a Él, y va también a salvar a la nación de Israel. Aquí es cuando el Señor va a hacer lo que dijo en los capítulos 60 al 62 de Isaías. Va a salvar a la nación de Israel, va a transformar a Jerusalén. Estudiamos esto el jueves, recuerdan, en Isaías 60. Y así escuchan esto. Así como en el versículo 3, solo Él va a juzgar a las naciones, así también solo Él va a salvar a Israel. ¿Dónde vemos eso? Versículo 5. Ven el siguiente versículo. Isaías 63:5. Escuchen esto. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y escuchen esto. Y me salvó mi brazo. Este es el Señor, como en Isaías 59:16. Y me sostuvo mi ira. Vean esto. Nadie tiene la capacidad de salvar a Israel y de juzgar a las naciones enemigas de Israel fuera del Señor Jesucristo mismo. Esta es una verdad muy importante. Únicamente el Señor tiene el poder para, aplicándolo, se puede aplicar esto a todo pecador, para juicio, para salvación. Únicamente el Señor Jesucristo tiene el poder para salvar al pecador y para juzgar al pecador. Esto es reiterado en toda la Biblia, no solo en el caso de Israel, sino en toda la Biblia. Únicamente el Señor tiene el poder para salvar al pecador y para juzgar al pecador. Piénsalo. Así como el ser humano no tiene la capacidad de salvarse a sí mismo de su esclavitud al pecado, de su condenación al infierno eterno, así como el ser humano no tiene la capacidad de salvarse a sí mismo mediante su esfuerzo humano, así tampoco el ser humano tiene la capacidad de quitar el pecado de este mundo mediante su esfuerzo humano. Ese es el paralelo que vemos aquí. ¿Lo ven? Solo Yahweh, solo el Señor Jesucristo lo puede hacer. De nuevo, no hay manera en la que el ser humano pueda liberarse de su esclavitud al pecado y el castigo en el infierno eterno que merece su pecado. No hay manera en la que tú puedas liberarte de tu esclavitud al pecado y del castigo en el infierno eterno que tú mereces debido a tu pecado. Y tampoco hay manera en la que el ser humano ni tú pueda juzgar el pecado a tal punto que acabe con la maldad en este mundo. Esto es impresionante. Este es un gran ejemplo de la impotencia humana frente a la omnipotencia divina para salvar y juzgar. Este es un recordatorio de lo ridículo que es
que oímos desde niños, jóvenes, adultos y algunos ya con más sabiduría, por lo menos en términos prácticos humanos, se dan cuenta de que es una farsa cuando te dicen desde chiquito, hombre, el cielo es el límite, tú puedes hacer lo que quieras. Hijito, si quieres tú cambiar al mundo, solo estudia y vas a ser el siguiente, el que va a cambiar al mundo. Es una farsa. Desde Génesis 3, desde que cayó Adán y Eva, es así. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nada nuevo debajo del sol en términos de estas realidades que solo el Señor va a cambiar hasta que regrese. Y esto va a empeorar, como lo dice la Biblia. Los malos hombres, segunda de Timoteo 3, irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Aplicando ese texto. Únicamente nuestro amado Señor Jesucristo puede salvar del pecado y puede juzgar el pecado, y por eso debemos depender solo de Él. Debemos acudir solo a Él en oración para la salvación y juicio eternos de cualquier persona. No está dentro de nuestras posibilidades salvar eternamente de su pecado a nadie. Así como tampoco está dentro de nuestras posibilidades juzgar eternamente por su pecado a nadie. Esta es una gran verdad que te muestra que la salvación es de Jehová. La salvación es del Señor y de nadie más. Que el hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo, así como no puede hacer nada para quitar la maldad de manera permanente de este mundo. Esta es una gran verdad en términos bíblicos que muestra, ¿quieres saber qué tan impotente, tan incapaz eres cualquier ser humano para salvarse a sí mismo? ¿Puedes tú quitar la maldad de este mundo de manera permanente, eterna? No. Así de impotente eres para salvarte o salvar a cualquier persona. Por eso es una ridiculez. La religión falsa cuando enseña, haz esto, cumple con estos requisitos para que te ganes el cielo. Es imposible. Imposible. El estándar para que entres al cielo, según la Biblia, tienes que ser igual de perfecto que Dios. Tienes que estar igual de apartado del pecado que Dios. ¿Quién puede ser perfecto, jamás pecar? ¿Quieres ir al cielo? Muy bien, tienes que jamás haber pecado así como Dios jamás ha pecado. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Eso es pecado en la Biblia, no ser igual de perfecto que Dios. Y la paga del pecado, lo que merecemos debido a que no somos igual de perfectos que Dios, es la muerte, muerte eterna en el infierno. Pero Dios en su amor se hace hombre, el Dios hombre, sin dejar de ser Dios. Vive una vida perfecta, muere en la cruz para pagar el castigo del pecado de los que mueren en él. Es sepultado, resucita, y de esa manera, únicamente por gracia, únicamente por fe, únicamente por los méritos de Cristo, puede Dios tratarnos como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo, así como a Él en la cruz lo trató como si hubiera vivido nuestra vida de pecado. No hay otra manera. Así como no hay otra manera de acabar con el mal, más que el Señor acabe con él, no hay otra manera de ser salvo más que por los méritos de Cristo, solo por su obra, solo por su obra. Entonces, no tenemos, escucha, ni la autoridad, ni la capacidad de salvar ni juzgar eternamente a nadie. Solo hay una persona en el universo, el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Vean el versículo 6, vean la capacidad del Señor para juzgar de nuevo sin ayuda de nadie. Ya nos dijo, recuerdan en el versículo 3, he pisado yo solo y de los pueblos nadie había conmigo. Versículo 6, véanlo actuando solo. Y con mi ira hollé, la idea es pisé con los pies, recuerden la ilustración aquí como si fuera un lagar. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor. Esta es una manera figurada de decir que los iba a juzgar al máximo. Como en Isaías 51, 17 al 23 vemos la misma idea. Esta es la misma idea que vemos allá como referencia en Apocalipsis 14, 10, 14, 19, Apocalipsis 16, 19. Esta frase, los embriagué en mi furor, es como si los emborrachara de la ira de Dios. Es una ilustración para mostrar que Dios los juzgó al máximo nivel. Es como alguien que, otra vez, se embriaga, toma tanto alcohol que el alcohol se apodera de él, está
está totalmente controlado, superado, está al máximo nivel de ingestión, por así decirlo, esa es la idea. Con mi ira hollé los pueblos, los embriagué en mi furor, los juzgó al máximo, y versículo 6 al final, y derramé en tierra su sangre. Los versículos 4 al 6 indican que este será un juicio contra las naciones enemigas de sus redimidos. Esto es, este va a ser un juicio contra las naciones enemigas de la nación de Israel. Y este juicio será para salvar a Israel de la amenaza destructora de esas naciones. Como ya lo dijimos, esto es profético, esto no ha pasado. ¿Cuándo va a pasar esto? En el futuro, al final de la tribulación de 7 años que está por venir, esos 7 años de juicios descritos a detalle en Apocalipsis capítulo 6 al 18, al final de esos 7 años, el Señor va a regresar en Apocalipsis 19 y va a cumplir lo que vemos aquí en Isaías 63, 1 al 6. Dices tú, ¿cómo sabemos esto? Porque Apocalipsis 19 lo dice. Véanlo. Vamos a Apocalipsis 19 y vean en Apocalipsis 19, 11 al 21, el cumplimiento detallado de Isaías 63, 1 al 6. Apocalipsis 19. Ahora, ya que van camino a Apocalipsis, solo un comentario. Ahí hagan una parada en Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, esto nos va a ayudar a entender por qué estamos explicando Apocalipsis 19 de esta manera. Apocalipsis 1, 19, deténganse ahí un momento, nos presenta las 3 divisiones del libro de Apocalipsis, que muestran que Apocalipsis, como el resto de la Biblia, se tiene que interpretar de manera literal, gramático-histórica. Esto es, entender qué quiso decir el Espíritu Santo usando al apóstol Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es como una carta y fue escrito para que se entendiera, no para encubrir, no para ocultar, no para que se fuera, oye, esto es enigmático. No, el título del libro, Apocalipsis 1.1, la revelación de Jesucristo. La idea es descubrir, no encubrir, que sea claro, que sea claro. Esto se escribió, vean, no a doctores en teología ni en filosofía, sino Apocalipsis 1.4. Esto fue escrito Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Esto es como una carta a las 7 iglesias. Y vean ustedes cómo dividió en el versículo 19 el Señor Apocalipsis 1.19. Le dijo a Juan, escribe las cosas que has visto. Ese es el capítulo 1, lo que le acababa de mostrar. Y las que son, capítulos 2 y 3, las 7 iglesias estaban existiendo. Y las que han de ser después de estas, lo que vendrá después de las iglesias, de Apocalipsis 2, 3, prácticamente el 4 y 5 son transición, y a partir del 6 es lo que ha de ser después de eso, que para nosotros todavía es futuro. Capítulo 6 al 18, la tribulación de 7 años, y luego de manera secuencial, cronológica, siguiendo lo que dice aquí, llegamos a Apocalipsis 19. Vean el versículo 11. Después de la época de la iglesia, después, por lo que vemos en otros textos, como 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, el Señor, en la época de la iglesia, el Señor puede venir en cualquier momento a arrebatar a la iglesia. Por eso vemos esto ilustrado, creemos en Apocalipsis. La iglesia se menciona, ahí están las 7 iglesias de Asia, ¿recuerdan? Apocalipsis capítulos 2 y 3. En el 4 vemos a la iglesia representada en los 24 ancianos, 4 y 5. A partir del capítulo 3 ya no se menciona la iglesia en todo Apocalipsis. Esto encaja con lo que creemos enseña el resto de la Biblia, que la iglesia es arrebatada antes de que empiecen los 7 años de la tribulación, de los juicios, y al final de los 7 años viene Apocalipsis 19:11. Vean esto. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto. ¿Por qué? Porque allí es donde está el que está sentado en el trono y el Cordero, que estuvo muerto, pero he aquí está vivo. Eso lo vemos en Apocalipsis 1:18. Apocalipsis capítulo 4, 5. ¿Recuerdan? Digno es al que está sentado en el trono y al Cordero. Está la alabanza en el cielo. El Señor vive en el cielo. Está sentado a la diestra de la majestad. ¿Dónde? En las alturas. Entonces, ¿por qué en el 11 está el cielo abierto? Porque la idea es que el Cordero que fue matado y resucitó
como en Apocalipsis capítulos 4 y 5 lo vemos. Aquí ha llegado el momento esperado por siglos desde que regresó al cielo, después de resucitar y ascender a la diestra del Padre. Aquí, versículo 11, vi el cielo abierto. ¿Cuál es ese momento esperado? El momento de su segunda venida, su regreso a la tierra. Véanlo ahí, versículo 11, simbolizando, vean esto en el 11, he aquí un caballo blanco. Aquí regresa como un general victorioso. Esto es lo que simboliza el caballo blanco. Recuerden, cuando entró a Jerusalén unos días antes de la cruz, entró montado sobre un caballo blanco, sobre un pollino. ¿Por qué? Humillado, humilde. Pero aquí regresa como un general victorioso. Eso es lo que simbolizaba en el momento que estos cristianos que leyeron Apocalipsis por primera vez oyeron esto. Eso es lo que entendieron. Un caballo blanco. Regresa como un general victorioso. Y vean quién viene ahí, versículo 11. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, escuchen esto, fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Significa que él da un testimonio verdadero de Dios y su verdad. Esta es la misma idea que él mismo dijo en Isaías 63:1, yo el que hablo en justicia, yo el que digo la verdad, él es el fiel y verdadero. Él siempre dice la verdad, por eso su palabra es verdad, esta es la realidad. Y vean al final del 11 otra perfección de nuestro Señor, muy importante al final del 11, es última frase, Apocalipsis 19:11, escuchen esto, y con justicia juzga y pelea. Muy importante esto. Él va a regresar para juzgar y pelear contra los pecadores no arrepentidos. Lo hace, vean otra vez el texto en el 11 al final, con justicia juzga y pelea. Él cuando pelea no va a cometer las atrocidades, las perversidades blasfemas que cometió jamás con Israel. No. Él con justicia juzga y pelea. ¿Qué significa esto? Con justicia, con rectitud, sin pecado. En otras palabras, este juicio no será excesivo ni reducido, será perfectamente justo. El Señor va a regresar para juzgar y pelear contra sus enemigos de manera perfecta, les va a dar exactamente lo que merecen. Y vean algo que ayuda a que su juicio sea perfecto. Versículo 12, Apocalipsis 19:12. Sus ojos eran como llama de fuego. ¿Cómo? Vean esto, es una ilustración. No es que tiene fuego en los ojos el Señor allí en el cielo, no. Como llama de fuego. ¿Qué significa esto? Esto describe la realidad de su conocimiento perfecto y su inteligencia sobrenatural, como lo dicen varios comentaristas. La idea es esta: como Él conoce todo acerca de estos rebeldes no arrepentidos, no le falta nada de información. Miren, hermanos, podemos engañar a mucha gente. Tú puedes engañar a mucha gente, a tus papás, a tu cónyuge, a tus compañeros de trabajo, pero no puedes engañar al que tiene ojos como llama de fuego. Él tiene inteligencia sobrenatural, Él conoce todo de manera perfecta, no existe la privacidad para el Señor, Él conoce todo lo que piensas, lo que deseas, Él te ve siempre y conoce todo acerca de ti en todo momento. Y vean lo que dice, versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Aquí las diademas simbolizan autoridad absoluta. Y versículo 12 al final, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Qué significa esto? El nombre de Dios, el nombre del Señor Jesucristo, describe quién es Él, sus perfecciones, como lo vemos en Éxodo capítulo 34. Entonces, versículo 12, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, significa que hay perfecciones de nuestro Señor que nunca entenderemos ni siquiera cuando estemos en el cielo. Esto es glorioso. Como alguien dijo, solo la Trinidad eterna conoce estas perfecciones. Esto es increíble.
El Señor Jesucristo es el Dios infinito. Él es tan glorioso, nosotros tan insignificantes, que incluso cuando estemos en el cielo, en una condición de glorificación, ni siquiera vamos a entender sus perfecciones de manera total. Esto es hermoso. Vean el versículo 13. Y aquí, esto nos recuerda Isaías. Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Por qué? Porque va a matar a sus enemigos. Aquí ya empieza, vean aquí el Espíritu Santo dándonos una pista que este es el cumplimiento de Isaías. Véanlo en el 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo o la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué este nombre? Esto significa que el Señor Jesucristo es la revelación completa de Dios, como lo vemos en Hebreos 1, como alguien dijo. A eso se refiere el nombre, el Verbo, la palabra de Dios. Él es la revelación completa de Dios. Y vean en el 14 quiénes le seguirán aquí. Aquí estamos. Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Una pausa ahí. Estos son ángeles santos y todo creyente de toda la historia, excepto por los creyentes que estarán vivos en la tierra al final de la tribulación. Aquí estaremos, vean, los ejércitos celestiales en el 14, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y al final del 14 le seguían en caballos blancos. Ahora, aquí seguimos al Señor realmente para acompañarlo, porque Él lo va a hacer todo. Ya lo vimos en Isaías, nadie le va a ayudar, solo Él lo va a hacer. De hecho, en el versículo 14, estos ejércitos, vean, no vienen preparados para pelear, no tienen equipo militar ni armas. Entonces, ¿para qué vendremos con Él? Para reinar, para reinar. Eso es lo que dice Apocalipsis 2:27. Apocalipsis 2:27, vendremos para reinar, regresaremos, porque después de esto, Apocalipsis 20, en la segunda venida, después de eso, salva a Israel y establece su reino milenial aquí en la tierra, y se cumplen todas las profecías, todas las promesas que Dios le dio a la nación de Israel, todas esas promesas para el creyente de la época de la iglesia, Apocalipsis 2:27 y otros, que dice que reinaremos con Él sobre la tierra. Reinaremos con Él sobre la tierra. De hecho, ahí en Apocalipsis 5 lo dice, 5:10 de Apocalipsis. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y escuchen esto, Apocalipsis 5:10. Y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, no estamos reinando sobre la tierra. Esto es literal. No estamos reinando sobre la tierra. Si estuviéramos reinando sobre la tierra, no estaríamos en este local probablemente. Estamos agradecidos con el Señor por el local, pero no estamos reinando sobre la tierra. Entonces, vean ustedes, aquí ya estaremos en primera fila, Apocalipsis 19:14, bajando del cielo con el Señor para acompañarlo en esta batalla que va a ganar solo, y vamos a regresar para reinar con Él, por ser nosotros los creyentes de la época de la iglesia. Aquí ya vendremos con cuerpos físicos de gloria como el de Él, semejante al cuerpo de la gloria suya, Filipenses 3, que nos habrá dado en el rapto, como dice 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15. Y vean el 15, vean algo más del Señor, Apocalipsis 19:15. De su boca, de Él mismo, dice en el griego, refiriéndose otra vez a que lo hace solo, nadie le ayuda. De Él mismo sale una espada aguda, esto es filosa, para herir con ella las naciones. Otra vez naciones, ¿se acuerdan de naciones allá en Isaías? Misma idea, Isaías 63. Esto apunta a la realidad de que el Señor matará a sus enemigos sin ayuda de nadie, solo con su palabra. Este no es tipo fakir, hermanos, que se está metiendo una espada y sacándola. No, esto no es literal, porque lo vemos adelante, allá atrás en Apocalipsis. Esto de la espada, de su boca, de Él mismo sale una espada aguda. Esta es su palabra. Esto viene de Isaías 11:4, mostrando que el Rey resucitado es la vara de Isaías, el Mesías prometido. Y la idea aquí del 15, cuando dice de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones,
Esto apunta a que solo con hablar va a ejecutar este juicio. Solo con hablar. Así como creó todo de la nada, solo con hablar. Así como mantiene existiendo y dirigiendo la creación, solo con hablar. Así va a matar a las naciones. Y continúa en el 15, vean. Siguiente frase en el 15. Y él la regirá con vara de hierro. ¿Por qué? ¿No que las va a matar? Sí, las va a matar, claro, a los rebeldes ahí en Armagedón, pero ¿a qué naciones va a regir con vara de hierro? A las naciones que él va a gobernar en su reino milenial. Al principio del milenio, únicamente creyentes. Esta frase de Apocalipsis, esta frase de que la regirá con vara de hierro es una referencia al Salmo 2:5. Y tanta referencia aquí al Antiguo Testamento vuelve a mostrar que Él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Aquí en el Salmo 2, en Isaías 11. Y esto de que la regirá con vara de hierro simboliza que aquí, cuando esté reinando en el milenio, va a aplicar la ley de manera perfecta, justa, sin retraso, sin impunidad. ¿Cuánto anhelamos ese día, no es cierto? Cuando nuestro Señor reine, imagínate, todos, incluso en el mundo, les encantaría un presidente que castigara la maldad y protegiera al inocente de manera perfecta, sin corrupción, sin parcialidad, sin política, sin impunidad, sin leyes pervertidas, sin injusticia, sin jamás tratar al criminal como si fuera inocente, sin tratar al inocente como si fuera criminal. Él lo va a hacer en el milenio, solo Él. Solo Él. Y vean versículo 15, continúa y concluye el texto aquí en el 15. Y Él, de nuevo en el griego, Él mismo, vean el énfasis, a que solo Él lo hace, nadie le ayuda. Solo Él, escuchen esto, Apocalipsis 19:15, y Él mismo en griego, pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué es esto? El cumplimiento de Isaías 61, 1 al 3. El verbo de Dios, el testigo fiel y verdadero. 16, vean quién es el que pisa el lagar, el que ejecuta este juicio, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto enfatiza su supremacía como Rey. Él está por encima de todos. Nadie está por encima de Él. Él está por encima de todo gobernante, de todo monarca. Ahora, ¿cómo llegamos aquí? Bueno, si ustedes vieran en el libro de Apocalipsis, lo pueden estudiar más adelante de manera breve. En Apocalipsis 16:16, Apocalipsis 16:16, explica que los espíritus de demonios van a los reyes de la tierra en todo el mundo, ahí en la última etapa de la tribulación de 7 años. Estos espíritus de demonios van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esa reunión de gobernantes y sus ejércitos llega a la hora de la verdad aquí, van contra la nación de Israel, y aquí en Apocalipsis 19, 17 al 21, encontramos lo que se conoce como la batalla del Armagedón. Armagedón. Como alguien dijo, esto no va a ser una batalla, esta va a ser una ejecución. Ejecución. Esta va a ser la masacre más grande en la historia del ser humano. Y escuchen, como lo explica un comentarista, en Apocalipsis 14:20, vemos que la sangre de los que va a matar el Señor aquí en el Armagedón va a salpicar hasta más de 1 metro de altura, y en algunas partes hundidas del suelo habrán charcos de sangre acumulada de 1 metro de profundidad. La idea es que Él va a derramar la sangre de estos rebeldes que rechazarán la sangre derramada del Rey resucitado. Esto va a ser una carnicería ejecutada por el Señor contra sus enemigos. Y esto, versículo 17, véanlo, esto nos ayuda a entender lo que dijo el ángel aquí en Apocalipsis 19, 17, véanlo. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. 18, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos,
libres y esclavos, pequeños y grandes. La idea es que no va a importar el rango, nivel social de estos reyes y sus ejércitos. El Señor va a matar a todos estos rebeldes por igual. Esto es imparcialidad. Esto es un juicio otra vez justo. Porque recuerden, versículo 11, con justicia juzga y pelea. Entonces, Dios va a usar este ángel en el versículo 17 y 18 para reunir a las aves de carroña, las aves que comen carne muerta, que se pudre, buitres y otras aves como estas, para que vengan a alimentarse de los cadáveres de todas estas personas y animales que va a matar el Señor cuando regrese. Y hermanos, una aclaración importante, escuchen, esta batalla del Armagedón será 1000 años antes de la batalla final de Apocalipsis 28 y 9. Apocalipsis 20, 8 y 9. Escucha, esa batalla de Apocalipsis 28 y 9 pasará al final del milenio y será en Jerusalén. Pero esta batalla de Apocalipsis 19 será en el valle de Armagedón, como dice Apocalipsis 16, 16, a unos 90 kilómetros al norte, hacia arriba de Jerusalén. Y aquí hay otra diferencia entre las dos batallas, no las confundamos. La manera en la que el Señor matará a cada grupo de rebeldes. ¿Cómo? En Apocalipsis 29, al final de los 1000 años del reino del Señor aquí en la tierra, Él va a matar a todos esos rebeldes con fuego al final del milenio. Pero aquí en Apocalipsis 19, antes del milenio, en su segunda venida, antes de su reino de 1000 años en la tierra, el Señor va a matar a estos rebeldes con su palabra, no con fuego. ¿Dónde dice eso? Versículo 19. Apocalipsis 19, 19. Y vi a la bestia. Este es el líder humano mundial de la tribulación futura de 7 años. La bestia será el gobernante humano más poderoso, más perverso de todos los tiempos. Pero vean que no vendrá solo. Vean, sus aliados son todos los gobernantes de la tierra y vienen con todo su poderío militar para apoyarlo. Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y vean el versículo 20. Y la bestia fue apresada. Por lo que vemos en el 21, parece que el Señor hizo esto mediante su palabra, solo hablando. Dice el 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 6 al 18. Así pasará en los 7 años de la tribulación futura, y esto vuelve a indicar que esto es cronológico. Esto es, durante los 7 años de la tribulación, descritos en Apocalipsis 6 al 18, van a ver prácticamente todo el mundo, excepto los creyentes, van a adorar a la bestia, van a adorar su imagen, van a recibir la marca de la bestia. Y vean aquí, al final de esos 7 años, cuando viene el Señor, es cuando el Señor toma estos dos, versículo 20 al final. Estos dos, esto es la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Vean el poder infinito del Rey resucitado. Sin esfuerzo alguno, apresó y lanzó a la bestia y el falso profeta vivos al lago de fuego eterno. Vean que no dijo, oye, Ángel Gabriel, Ángel Miguel, échenme la mano, no puedo solo con la bestia, es muy fuerte para mí. Apóyenme. Lo hizo solo. Y esto de que al final del 20, vean esto de que estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, esto indica que el Señor transformará de manera instantánea, es la implicación, va a transformar de manera instantánea sus cuerpos físicos mortales para darles cuerpos físicos eternos. De esta manera recibirán todo el sufrimiento y el dolor incesante del lago de fuego al máximo nivel posible. El lago de fuego, hermanos, es un lugar físico real. Y ahí, en el lago de fuego, va a terminar el anticristo, el falso profeta, junto con Satanás, con los demonios y todo ser humano que murió sin haberse arrepentido y creído en el Señor, como lo vemos en tantos lugares de la Biblia. Y si tú en esta mañana no te has arrepentido y creído y Dios te quita la vida en esa condición,
vas a estar ahí. Y van en el 21 al final. Con esto terminamos Apocalipsis 19, 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se sacieron de las carnes de ellos. Otra vez, esto nos da una idea del nivel infinito de su poder. ¿Por qué? Porque vean cómo los mató de nuevo. 21. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. ¿Qué es esto? El Señor los va a matar solo hablando. Solo hablando. Asombroso. Dices tú, ¿y cómo puede hacer eso? ¿Cómo pudo crear todo de la nada solo hablando, diciendo, sea la luz, fue la luz? Así lo va a hacer. ¿Cómo mantiene, dice Hebreos 1:2, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? ¿Cómo mantiene el Señor existiendo y dirigiendo todo el universo? Hablando. Así los va a matar, hablando. Su palabra es infinitamente más poderosa que todo el poder militar humano combinado. Entonces, en ese día, el Señor va a cumplir Isaías 63, 1 al 6. En ese día, en términos temporales, el Señor va a juzgar la maldad de esas naciones que lo odian, como lo reflejarán en su odio hacia la nación escogida, Israel. Incluso en la actualidad, vemos ese odio hacia el Señor manifestado en odio hacia la nación de Israel. Tantas naciones odian a Israel, reflejando así su odio hacia el Señor. No que Israel sea una nación santa. Israel como nación en esta época está bajo el juicio de Dios, necesita arrepentirse. Ha acontecido endurecimiento temporal a Israel, están bajo el juicio de Dios y necesitan arrepentirse. El israelita que muera hoy termina en el lago de fuego eterno como cualquier otro ser humano sin Cristo. Pero quizás tú, de manera personal, estás en esa situación en este momento. Quizás amas tu pecado, odias al Señor. Por esto, si Dios te quita la vida en esa condición, te va a juzgar en el lago de fuego eterno que mereces debido a tu pecado. Y solo hay una manera de escapar del juicio que mereces debido a tu pecado, y es arrepintiéndote y creyendo en el Señor Jesucristo. En su amor Él te ofrece perdón de pecados, Él te ofrece salvación. No rechaces al que te ofrece perdón de pecados aunque no lo mereces. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, y serás salvo no por lo que tú hagas, sino por lo que Él ha hecho al vivir una vida perfecta y morir en la cruz para pagar el castigo de los que creen en Él y resucitar, mostrando que el Padre aceptó la vida y sacrificio perfectos del Hijo. Solo así, solo Él te puede salvar, así como Él es el único que puede acabar con el pecado y la maldad en este mundo. Y para ti que amas al Señor Jesucristo, tú que eres un cristiano verdadero, estas verdades fortalecen tu confianza en el Señor, te motivan a adorar al Señor, te motivan a confiar en Él, a agradecerle por lo glorioso que Él es, a recordar que lo que vivimos hoy día no es el final, no es el final, aunque nos llena de desesperanza en términos humanos, es parte del plan eterno perfecto de Dios. Y esto nos motiva a decir, como dice Apocalipsis 7:12, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por estas verdades tan ricas. Oramos que tu Espíritu las aplique, Señor, para que cada uno de nosotros que las hemos escuchado en este día nos sometamos a ellas. Quedamos boquiabiertos, Señor, al ver lo glorioso que eres, tan rico. Estas verdades nos humillan. Oramos porque si alguien no te conoce esta mañana, que abra su entendimiento y vea la realidad de lo que acabamos de hablar, lo que acabamos de estudiar. Y para aquellos que te conocen, Padre, que esto nos motive a agradecerte, a demostrar nuestra gratitud, nuestro amor a ti, al seguir confesando, dejando nuestro pecado, al continuar con la lucha diaria contra nuestro pecado. Confesando, Padre, nuestra ineptitud, nuestra indignidad, que no vivimos al nivel que tú mereces que vivamos.
y orando, Señor, que uses esto para que nos fortalezca en la batalla diaria contra la tentación y nuestro pecado para tu gloria. Amén.